Probad y ved. Historia de hoy: sandías prometidas. Habíamos conversado en la casa sobre los planes de preparar un área para plantar árboles frutales. Entonces puse una cerca en un prado y fue cuando Elisandra dijo: mira, vamos a orar. Pidamos a Dios que cultivemos un tipo de fruta que se produzca rápido antes que empecemos a plantar los árboles. Y vino un amigo mío para ver el pH de la tierra. Cuando él vio el lugar y al andar por él dijo: Daniel, esta tierra es apropiada para sandías. Hicimos los hoyos y Guillermo y Gustavo plantaron solitos las 2,400 plantas de sandía. Llegué una mañana al campo porque todos los días iba a mirar y las hojas estaban todas secas. Secas, literalmente secas. Y llamé al técnico. Él vino, miró, empezó a andar por el campo un poco asustado, desesperado. Y él apretaba las sandías y su dedo se hundía en la fruta. Me dijo: Daniel, hay una enfermedad en tus sandías. Se llama marchitez bacteriana. Lamentablemente lo has perdido todo. Eso fue un día viernes. Llegué a casa, le conté a Elisandra. Y uno se pone triste, ¿no? Cuando se puso el sol, hicimos el culto. Y después del culto, antes de cenar, antes de comer con los niños, les conté lo que había sucedido. Y Guillermo nos dijo lo siguiente: papá, ¿pero no habíamos orado para que Dios nos bendijera y nos dirigiera en este asunto? Le dije: sí, hijo, oramos. Entonces vamos a seguir orando, papá. Usted nos ha dicho que debemos confiar en Dios. Y yo la miré y dije: es verdad. Y entonces decidimos continuar haciendo lo que debía ser hecho en el huerto. Un día estábamos desmalezando y Gustavo y yo encontramos un rincón donde no habían muchas espinas y limpiamos un poco para ir a orar todos los días. Entonces pedíamos para que Dios nos bendijera para que pudiéramos cosechar las sandías. A veces era la medianoche, las 2 de la mañana, yo despertaba, iba al huerto. Me arrodillaba en medio de la plantación y oraba al Señor. Y luego me di cuenta que el huerto quedó paralizado. No se marchitó más de lo que estaba. Entonces llamé al técnico y le pedí que viniese a mirar otra vez el huerto. Él vino, muy desanimado. Y cuando llegó al huerto empezó a mirar y estaba asombrado y dijo: Daniel, no sé qué pasó aquí, pero vas a poder cosechar sandías. Fue mucha alegría, en verdad, mucha alegría. Dios fue muy bondadoso con nosotros. Él es bondadoso. Trabajamos mucho. Mis hijos, pobrecitos, ya no aguantaban más. Estaban adoloridos de tanto cargar sandías. Y Dios fue tan bueno que, además de ese milagro de poder cosechar las sandías, nosotros no sabíamos de dónde salió tanta sandía, porque parecía que mientras más sandías sacábamos, más aparecían. Sacábamos del huerto y al otro día pasábamos por el mismo lugar y había otras sandías donde ya habíamos cosechado. Y pudimos adorar a Dios con el diezmo, el pacto y la ofrenda de gratitud.
qué era nuestro propósito. Con relación a la fidelidad, siempre tomamos esto muy en serio aquí en casa. Nuestros hijos siempre devolvieron el diezmo y el pacto. Y yo les enseño, hijos, el acto de diezmar y entregar su ofrenda es un acto de adoración. Y ellos reciben su dinero y lo primero que hacen es separar el diezmo y su ofrenda. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios les bendiga. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este momento de estudio de la Biblia. Te saluda el pastor Marcelo Coronel desde aquí, desde Mendoza, y esperamos poder disfrutar de estos momentos de lectura y estudio de la palabra de Dios. Hemos finalizado la semana pasada la lectura y el estudio del libro del profeta Daniel, y podremos iniciar en el día de hoy, continuando nuestro estudio, la lectura del libro del Apocalipsis. Esperamos que estos temas puedan ser de gran ayuda espiritual y de ánimo para cada uno de nuestros amigos que siguen estos temas. Queremos recordar que tenemos materiales que estamos ofreciendo de manera gratuita para todos aquellos que quieran estudiar la Biblia, la serie de estudio La Fe de Jesús y la serie de estudios de Daniel y también de Apocalipsis, que tengo aquí y que quiero mostrarte, ¿sí? Tenemos estos materiales para que vos puedas solicitarlos. Podés escribir el número de celular que aparece allí en la descripción o podés también dejar tu mensaje en los comentarios y con mucho gusto te haremos llegar a través del pastor más cercano, a través de la iglesia adventista más cercana, estos materiales que serán de gran ayuda también para tu vida espiritual. Antes de orar, me gustaría, si tenés un motivo de oración en este momento, si tenés alguna necesidad, si querés pedirle algo al Señor, me gustaría que puedas escribirlo o en el chat o en los comentarios. Coloca allí tu motivo de oración para que podamos orar por vos, no solamente en este momento, sino también para que podamos seguir orando durante la semana. Queremos también recordarles que está disponible en la descripción de este tema los estudios anteriores. Si alguno quiere repasar, quiere reforzar alguno de los estudios sobre el libro de Daniel, tiene allí la posibilidad de hacerlo. Hemos estudiado las profecías de una manera integral, hemos visto la relación y el vínculo que hay en cada una de las partes de la profecía y hemos descubierto verdaderamente que la Biblia, la palabra de Dios, es extraordinaria y que nos anima muchísimo en la fe y a poder seguir confiando plenamente en Dios cada día. Vamos a elevar una oración. Voy a orar por lo que anotaste allí en el chat, en los comentarios, y voy a pedirle al Señor que te bendiga en este momento. Vamos a orar. Querido Dios, vamos a abrir la Biblia, Señor, y vamos a iniciar con el estudio del libro del Apocalipsis. Quiero rogarte, Señor, que tus bendiciones sean con cada uno de nuestros amigos y amigas que se conectan y que siguen estos estudios. Ayúdales, Señor, bendíceles, y si hay necesidades que han expresado allí, Señor, en el chat, en los comentarios, que tú puedas traer paz, esperanza, alivio, sanidad a cada una, Señor, de esas dificultades. Te pedimos esto, Señor, y te agradecemos, Padre, rogándote que nos enseñes, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Queridos amigos, quiero invitarlos a abrir la Biblia en el libro del Apocalipsis. Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Vamos a mirar allí desde el capítulo número 1, verso número 1 en adelante. Aquí tengo mi Biblia y vamos a buscar allí juntos entonces la lectura de esta hora especial. Apocalipsis, capítulo número 1. Dice allí la palabra de Dios. Capítulo número 1, verso número 1 en adelante. Tengo aquí en mi Biblia. Mire cómo comienza el libro del Apocalipsis. Es muy importante que puedas ver que el Apocalipsis es un libro abierto y es un libro que te va a ayudar a tener esperanza y a poder ser más feliz. ¿Por qué? Porque lo promete en la misma introducción. ¿Quién escribió el Apocalipsis? Fue Juan. Estaba en una situación de destierro, estaba preso en una isla llamada Patmos, por causa del Evangelio, por causa de la palabra de Dios. Sin embargo, él no estaba abandonado, Dios no se había olvidado de uno de sus discípulos.
En aquel momento Juan era el último discípulo con vida. Ya habían pasado varias décadas desde la muerte de nuestro Señor, desde su resurrección y desde su ascensión al cielo. Los primeros cristianos comenzaron predicando el Evangelio desde Jerusalén y llegaron a cubrir con todo el mensaje de toda la tierra. Fue realmente algo impresionante, una gran bendición de Dios. En todo el mundo conocido había llegado el mensaje de salvación. Sin embargo, hubo oposición, hubo dificultades. El Imperio Romano empezó a perseguir el judaísmo de aquel momento, los líderes religiosos de aquel momento empezaron a perseguir, y a pesar de la persecución, los primeros cristianos siguieron adelante, llevando el mensaje de la palabra de Dios, y en una generación cubriendo toda la tierra con el mensaje de esperanza. Dice allí la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 1, verso 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Y si hay algo que nos muestran las profecías, queridos amigos, es que Jesús se revela. Hemos visto ya en los estudios de Daniel que el centro de las profecías es Cristo, es Jesucristo. Jesús es el centro de la Biblia y Él quiere ser el centro también de tu vida. Si hay algo que nos va a ayudar la profecía es a poder ver y descubrir mejor a Jesús. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Noten ustedes la proyección de la profecía desde el presente de quien escribe hacia el futuro. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y acá viene la primera bendición. Bienaventurado, feliz, bendito el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amigos, aquí está la bendición para todos aquellos que disponemos del corazón, de la mente, de tiempo para poder leer y estudiar. Dios promete grandes bendiciones. Vamos a continuar leyendo, pero quiero mostrarte allí algunas imágenes para que podamos mirar juntos la introducción a este estudio. Yo quiero agradecer a Emanuel, nuestro amigo, que siempre nos ayuda en las presentaciones de estos estudios. Encontramos aquí entonces, en el día de hoy, vamos a avanzar con los primeros 3 capítulos del libro del Apocalipsis. Y podremos titular a esta sección de este libro maravilloso, Cartas a las 7 iglesias. Encontramos un contexto, y esto lo mencionaba recién. Juan está preso en Patmos por causa del Evangelio. Había pasado ya tiempo desde que Juan había sido llamado por Jesús. Juan había pasado una prueba muy fuerte, muy difícil. Habían intentado matarlo, como hicieron con los demás discípulos. El emperador romano Domiciano ordenó bautizarlo en aceite hirviendo. Sin embargo, amigos, Dios lo protegió y salió ileso. Y es interesante cómo algunos historiadores muestran esto como un verdadero milagro, cómo el Señor lo preservó. Nos muestran la historia de Juan en ese momento en Patmos, que en la crisis Dios no te abandona. Y si vos que estás escuchando estos estudios estás pasando por un Patmos, estás pasando por una situación de dificultad donde sentís presión o sentís opresión, déjame decirte que Dios no te abandona en la crisis. Dios no se olvida de vos, porque Dios te ama y quiere lo mejor para vos y para tu familia. También encontramos, amigos, que las crisis, las dificultades son oportunidades para recibir el mensaje de Dios en nuestra vida. Y eso fue lo que vivió Juan. En ese momento de dificultad en Patmos, estando preso por causa del Evangelio, Dios le dio un mensaje verdaderamente trascendente, a tal punto que ahora estamos estudiándolo juntos en esta oportunidad. Encontramos también que en la crisis, amigos, Dios se revela y se da a conocer. Y noten ustedes estos elementos en común con el libro de Daniel. También Daniel tuvo que pasar por crisis, tuvo que pasar por situaciones difíciles. Sin embargo, Dios no lo abandonó. Dios le dio un mensaje, Dios le dio esperanza, Dios le dio una misión, compartir ese mensaje en aquel momento. Dios se revela y se da a conocer en las crisis. Volvamos a la lectura entonces allí del libro del Apocalipsis en el capítulo número 1. Encontramos entonces a partir del versículo número 4
el saludo de Juan a un grupo de iglesias. Verso número 4. Juan dice, a las 7 iglesias que están en Asia. Encontramos entonces que él estaba preso allí, en una pequeña isla. Hoy, si pudiéramos ubicar aquella isla, estaríamos hablando allí de entre Grecia y Turquía, ¿sí? Es un lugar realmente muy interesante, muy, muy bello hoy por hoy y turístico, pero era un lugar que estaba alejado de la tierra, del continente, algunos kilómetros, y que de alguna manera estaba aislado allí Juan. Sin embargo, dice allí la palabra, que Dios le mandó un mensaje para que llegara a donde estaban los creyentes, donde estaban las iglesias. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué maravilloso ver que no solamente Dios se revela, no solamente Dios tiene un mensaje, sino que Dios quiere comunicar ese mensaje. Y ahora Dios utiliza a un ángel que le comunica a Juan el mensaje y le pide que escriba y lo mande a lugares específicos. La iglesia de aquellos lugares recibió el mensaje, preservó el mensaje y finalmente llegó hasta nuestros días por el cuidado y la protección de Dios. ¿Cuál era el centro de aquel mensaje? No solamente que Cristo estaba vivo, no solamente que Cristo estaba glorificado intercediendo por sus hijos, sino como dice el versículo 7, ese mismo Jesús que había muerto, que había resucitado y que intercede por nosotros, volvería por segunda vez. Quiere decir entonces que Apocalipsis presenta un mensaje adventista. Jesús viene, Cristo viene. Versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. Jesús viene. Debemos prepararnos. Ese es el mensaje de las profecías. Cristo está obrando en nuestro favor y muy pronto vendrá a buscar a sus hijos. Versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y ahora comienza entonces una descripción que hace Juan de lo que ve, cómo ve Juan a Jesús. Verso número 9. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Estando yo en el Espíritu en el día del Señor, el día sábado, el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Noten ustedes, un mensaje, un público destinatario, las iglesias elegidas, no es que había solo 7 iglesias, estas iglesias tenían algo en común, no solamente que estaban en la misma zona allí en el Asia Menor, sino que también estaban conectadas a través de diferentes rutas y caminos romanos de aquel momento. Es decir, llegar de una hacia otra era algo muy posible en aquel momento. Había una continuidad y una relación entre aquellas iglesias. ¿Cuáles eran esas iglesias? Versículo número 11. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Cuando uno va a la Biblia va a encontrar que había otro tipo de iglesias. Estaba la iglesia de Roma, la iglesia de Corinto, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Filipo. ¿Por qué entonces el Señor elige a estas iglesias? Encontramos aquí que estas iglesias se transformarían en iglesias que representarían el mensaje de Dios a lo largo de toda su historia. Y vamos a ver esto explicado en el mismo texto bíblico. Versículo número 12. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego,
Sus pies eran semejantes al bronce pulido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. En su diestra tenía 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. La palabra de Dios, amigos, nos presenta una descripción majestuosa de nuestro Señor Jesucristo. Y si ustedes habrán prestado atención cuando estudiamos Daniel capítulo número 10, vamos a encontrar aquí que se presenta el mismo ser con una descripción realmente muy, pero muy similar. Versículo número 17. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Lo mismo había vivido Daniel. Pueden leer o pueden buscar allí el estudio de Daniel 10 y van a poder compararlo. No temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, de la muerte y el sepulcro. Escribe pues las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Noten ustedes aquí el Señor llamando hacia el pasado, hacia el presente y hacia el futuro. Es decir, el mismo Señor Jesucristo da el método de interpretación de sus profecías, el método histórico, pasado, presente y futuro. Algunos cometen un error cuando quieren colocar todas las profecías en el pasado. Ya se cumplió todo, lo que se llama el preterismo. Interpretan las profecías dejándolas atrás. Eso no es lo que enseñó Jesús. Otros cometen el error de trasladar las profecías todas hacia el futuro, el futurismo. Algunos interpretan así. Ese es otro error. Pero el mismo método que enseñó Jesús es mirar en el pasado, mirar en el presente, tanto del autor como también del lector, y mirar hacia el futuro. El método histórico es el método que presenta la misma Biblia. Sigo leyendo. Versículo número 20. Respecto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelabros de oro, y ahora viene una interpretación. Las 7 estrellas son, noten ustedes que acá también entonces aparece el lenguaje simbólico, como también aparecía en Daniel, y la misma Biblia explica los símbolos. En Daniel aparecían animales que representaban reinos, aparecían metales que representaban reinos, aparecían cuernos que representaban reinos. En este caso también hay símbolos que representan otras realidades. Y tenemos aquí entonces, la explicación de un símbolo. ¿Qué son entonces las estrellas y los candelabros? Y hasta podemos preguntarnos, ¿y qué representa el número 7 también, que se repite? Versículo número 20. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Por lo tanto, cuando Jesús se aparece y camina por los candelabros, lo que está diciéndonos la profecía es que Jesús está caminando por el medio de su iglesia. Lo que nos dice allí también la profecía de que el Señor tiene las estrellas en sus manos, está diciéndonos que Él tiene a sus mensajeros, a los líderes de su pueblo, en sus manos. Tiene a su iglesia en sus manos. Qué maravilla de descripción que nos hace la profecía. Volvamos a mirar juntos algunas imágenes, tratando de descubrir entonces la riqueza extraordinaria del estudio de estos capítulos. Encontramos entonces en el capítulo número 1 la revelación de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo se aparece Jesús? Recordemos aquí, verso número 10. Dice que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor. Es una descripción realmente impresionante. Él estaba adorando en espíritu. Él estaba recordando allí al Señor, estaba seguramente orando. Y en el día del Señor, entonces, el Señor se revela. Ahora, cuando algunos leen la Biblia, se preguntan, ¿y cuál es el día del Señor? Bueno, tenemos aquí algunos versículos que nos muestran quién es el Señor justamente de su día. ¿Quién es el dueño de su día? Isaías 58, 13 y 14 y Marcos 2, 27 y 28. Vamos a leer, vamos a buscar allí. Isaías 58, 13 y 14. Isaías 58, 13 y 14.
dice aquí lo siguiente: si retraes del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, dice. ¿Cuál es el día del Señor? ¿Cuál es el día que la misma Biblia dice que es día del Señor, que es de Él? Bueno, aquí en el versículo número 13 dice: si quitas tu pie de hacer tu voluntad en mi día, dice Dios, el día sábado, entonces Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Vamos ahora al Evangelio allí en Marcos, capítulo número 2. Marcos, capítulo número 2, versículo número 27 y versículo número 28. Miren lo que dice aquí acerca de esto. Versículo 27 y 28 dice: también les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. ¿Cuál es el día del Señor? Es el día sábado. El Señor es Señor también de su propio día. Amigos, ustedes se preguntarán, ¿y por qué el Señor se revela a Juan en el Apocalipsis un día sábado? Cuando nosotros vayamos profundizando, y presta atención a esto que es realmente importante para entender todo lo que vendrá. Cuando miramos lo que Apocalipsis dice sobre los mandamientos de Dios y sobre la observancia, lo que tiene que ver con el sábado como una señal de adoración, entonces ahora vamos a poder entender por qué el Señor se reveló en sábado para dar el mensaje. El sábado cobra un sentido muy importante cuando estudiamos este libro en profundidad. Y yo te animo a que sigas esta serie de estudios para descubrir por qué el sábado es tan importante y por qué Jesús se manifiesta de una manera especial en este día. Tiene que ver con verdadera adoración, tiene que ver con verdadera santidad y tiene que ver con una verdadera señal de lo que significa el sábado en nuestro vínculo con Dios. Pero esto no lo vamos a estudiar ahora, simplemente lo presento de acuerdo a lo que dice la Biblia. Entonces, amigos, el día del Señor es el sábado. Y en ese día fue cuando el Señor se reveló a Juan en Patmos. Aparece allí la orden de escribir a las 7 iglesias, la orden de comunicar. Y cuando miramos entonces algunos elementos, encontramos aquí que debemos interpretar algunas cosas. ¿Por qué 7 iglesias si había más iglesias? ¿Por qué 7 candelabros? ¿Por qué 7 estrellas? ¿Será que en el Apocalipsis los números también tienen alguna explicación, algún símbolo? Y encontramos que sí, queridos amigos. En la profecía, los números también tienen un sentido, un mensaje. Cuando nosotros estudiamos el significado del número 7 a la luz de toda la Biblia, vamos a descubrir que el número 7 es un símbolo de algo completo y algo acabado. Y acabó Dios su obra en el 7º día, dice justamente Génesis. Y hemos estudiado recién que Dios se reveló en sábado a Juan para dar el mensaje del Apocalipsis. Por lo tanto, el número 7 entonces significa que es algo completo, acabado y terminado por Dios. Algo acabado por Dios. Este es un mensaje que va entonces para toda la iglesia. Si el número 7 significa algo pleno, algo completo, y se seleccionan 7 iglesias de una zona y Dios le pide que mande el mensaje, sin duda que ese mensaje no solamente eran para esas 7 iglesias, sino que también era para toda su iglesia a lo largo de la historia y a lo largo del mundo. Encontramos entonces que este mensaje es relevante para todos los que somos cristianos, y estas cartas eran también dadas para que se compartieran con las demás iglesias. Y miren esto, Apocalipsis capítulo número 2. Volvamos allí a leer Apocalipsis capítulo número 2. Apocalipsis capítulo número 2, verso número 7 y verso número 11. Miren, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero le está hablando a una, a Éfeso, sí, pero dice las, se amplía. Entonces esa iglesia ahora se transforma en un símbolo de las demás iglesias. Versículo número 11.
Dice allí, versículo número 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por lo tanto, amigos, encontramos que estos mensajes no solamente eran para esas iglesias puntuales, sino también para toda la iglesia del Señor a lo largo del mundo y también del tiempo. Es un mensaje completo para la iglesia. ¿Qué más podemos aprender de esta sección? Jesús aparece en medio de los candelabros. Los candelabros es una referencia al santuario, y ya hemos estudiado en el libro de Daniel que habría un ataque contra el sistema de verdades que se enseñarían en el santuario del cielo. Allí se enseñaría sobre el sacrificio de Jesús, allí se enseñaría sobre la intercesión de Jesús, allí se enseñaría sobre la justicia de Dios. Por lo tanto, el santuario es algo importante que debemos conocer y profundizar para entender correctamente las profecías. Encontramos que los candelabros son entonces un símbolo de la iglesia y que las estrellas entonces son un símbolo de los mensajeros, ¿sí? Ángeles o mensajeros. Y esto también está de la mano de lo que decía Daniel allí en el capítulo 12, en el verso 3 que hemos estudiado la semana anterior. ¿Cuál es la relación entonces de Jesús con la iglesia? Y esto es importante porque vos sabés que en este tiempo hay personas que dicen que con tener fe es suficiente, que no hace falta ser parte de una iglesia. Puedo ser un adventista libre sin necesidad de congregarme, sin necesidad de ir a una iglesia o pertenecer a una iglesia organizada. Pero amigo, eso no lo enseña la Biblia. Eso no lo enseña Apocalipsis. Alguno puede decir, bueno, pero yo puedo ser parte de una iglesia sola, congregacional. Eso no lo enseña Apocalipsis. Si hubiese sido así, Dios hubiese mandado una sola carta a una iglesia y listo, pero no. Encontramos que Él seleccionó 7 como un símbolo de la totalidad de su iglesia. Por lo tanto, amigos, el vínculo de Jesús con su iglesia es muy importante y nos muestra que nosotros también tenemos que vincularnos con la iglesia de Jesús. ¿Cómo era esa relación? Jesús aparece caminando por el medio y Jesús aparece con sus mensajeros, con sus estrellas, con sus ángeles en las manos. Por lo tanto, es una relación muy cercana. Y alguno puede decir, bueno, pero pastor, yo no veo que las iglesias estén fuertes hoy, yo me siento decepcionado del cristianismo, alguno puede decir. Sin embargo, amigo, la profecía nos muestra que aunque la iglesia sea débil, aunque la iglesia sea imperfecta, aunque la iglesia tenga defectos, Jesús camina en medio de ella y Jesús la sostiene en su mano. Por lo tanto, ser parte de la iglesia, la vida de iglesia, es muy importante. Por eso no te quedes solamente con los estudios que puedas hacer por internet o por YouTube. Te animo a congregarte. Te animo a buscar una iglesia cercana a tu domicilio. Te vamos a recibir con mucha alegría, pero vivir la vida de iglesia, como lo presenta Apocalipsis, es muy importante. Continuamos avanzando allí con algunas imágenes más para poder comparar. Miren aquí, cuando tomamos Daniel 10 y tomamos allí Apocalipsis 1, encontramos una descripción similar. Aparece un varón vestido de lino, aparece el Hijo del Hombre vestido de ropas hasta los pies. Similar. Ceñido sus lomos con oro de Ufaz, ceñido con un cinto de oro. Aparece cuerpo de berilo, aparece cabeza y cabellos blancos, rostro como relámpago, aparecen ojos como antorchas de fuego, ojos como llama de fuego. Aparece allí entonces brazos y pies de bronce, y una voz como estruendo, de muchas aguas. Ese Señor que se muestra en Daniel capítulo 10, ese Miguel que defiende a su pueblo, es el mismo Hijo del Hombre que aparece allí en Apocalipsis capítulo número 1. El Señor es el mismo. El Señor se reveló de la misma manera. Tanto Daniel como Apocalipsis tuvieron la misma experiencia, la misma cercanía con el Señor. ¿Qué característica tiene el capítulo 2 y el 3? Y vamos a abrir nuevamente allí la Biblia en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3.
Por cuestiones de tiempo no podremos leer todo, ¿sí? Pero ustedes sí lo pueden hacer tranquilos en su casa. Noten ustedes allí entonces el mensaje a la primera iglesia. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, versículo 1, el que tiene las 7 estrellas. Es decir, Jesús se revela con una característica particular para cada iglesia. Ya sabemos que el que tiene las 7 estrellas en su diestra es el Señor, es Jesús. El que camina en medio de los candelabros es también el Señor. Ahora, también es importante acá esta referencia al santuario. Cuando nosotros estudiamos el santuario en el resto de la Biblia, encontramos que los candelabros aparecían en la primera parte del templo, es decir, en el lugar santo. Esto es una referencia temporal que los estudiosos de la profecía van a poder descubrir. Por lo tanto, el mensaje que vamos a estudiar en esta primera parte es un mensaje que tiene que ver con el ministerio de Jesús en el cielo en su primera etapa. Ya Daniel nos dijo cuándo comenzaba su segunda y última etapa, a partir de 1844, Daniel 8:14. Ustedes recordarán eso. Se abren los libros y comienza el juicio. Por lo tanto, amigos, entonces estamos aquí en un mensaje que tiene que ver con la intercesión de Jesús en su primera etapa, su primera fase, caminando en medio de los candelabros que estaban ubicados en el templo y en el santuario, en esa primera parte del lugar santo. Verso número 2. Yo conozco tus obras. Jesús conoce a su iglesia. Tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, no te has desanimado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eso le dice Jesús a su iglesia, Éfeso. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti. Y noten ustedes esto. Ese pronto vendré a ti es algo que se va repitiendo en las diferentes cartas a las iglesias. Y descubrimos que mientras más nos acercamos a la séptima iglesia, la Odisea, hay un aumento en la cercanía y en la inminencia de la venida de Jesús. Por lo tanto, la esperanza que permea las 7 iglesias es la esperanza adventista. Cristo viene pronto. Sigo leyendo. Versículo número 5. Vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor, hay una promesa aquí, le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Amigos, ¿qué encontramos en el mensaje a las 7 iglesias? Las promesas van aumentando en intensidad y en alcance a medida que vamos avanzando en las cartas. Descubrimos que hay una mayor cercanía de Cristo. Esa inminencia de su venida va en aumento. Encontramos también que aún en la iglesia hay apostasía y también hay vencedores, es decir, hay una disputa allí espiritual por la salvación de los hijos de Dios. Ser parte de la iglesia solamente no es suficiente. Hay que caminar con Cristo y ser fiel a Él y a su palabra. Esto es algo que enseña Apocalipsis. No es que hay tal cosa como una vez salvo, siempre salvo. No, tenemos que caminar con Jesús permanentemente. Esto nos enseña este mensaje. Y vamos a presentar aquí entonces un cuadro que describe justamente a las 7 iglesias para que lo podamos mirar en conjunto. Las 7 iglesias entonces representan, amigos, la situación interna de la iglesia a lo largo de la historia. Éfeso, el primer momento, la iglesia probando a los que se decían ser apóstoles y no lo serían, una iglesia que trabajó muchísimo en la predicación del Evangelio y que en una generación había terminado prácticamente su obra. Pero luego aparece una segunda iglesia, donde Jesús se describe como aquel que entiende y resuelve el problema de
de la muerte. Una iglesia que fue perseguida. Y vamos a leer allí, vamos a volver allí a Apocalipsis capítulo número 2, para que podamos ver esto juntos. Apocalipsis capítulo número 2, versículo número 8. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, Jesús vencedor de la muerte. Yo conozco tus obras, tu tribulación, aquí una iglesia atribulada, una iglesia perseguida, tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos, ser creyentes en lenguaje profético, y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Mira vos, Satanás tiene su propia iglesia. No temas lo que has de padecer. El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Ustedes ya saben, día por año son 10 años de persecución. Sé fiel hasta la muerte, una iglesia perseguida hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor, acá está la promesa, no sufrirá daño de la segunda muerte. Amigos, qué tremendo mensaje. La iglesia está en medio de un gran conflicto. Satanás buscaría destruir a la iglesia, pero aquella iglesia perseguida, atribulada, podría ser una iglesia vencedora. No tenemos que temer aquellas cosas que nos toque padecer por causa de la fe, por causa de Jesús. Cuando nosotros vamos a la historia, encontramos que justamente lo que dice Apocalipsis sobre Esmirna se cumple después de la época apostólica. Comienzan con altísima intensidad las persecuciones romanas contra los cristianos, a tal punto que los cristianos fueron muertos, muchos en el circo romano, muchos despedazados por bestias, por animales, por gladiadores. Sin embargo, amigos, la muerte de un cristiano era como una semilla, dice la historia, porque donde moría uno, muchos se convertían. Y aunque la iglesia fue perseguida, fue atribulada, sin embargo fue una iglesia rica a los ojos de Dios. Esta etapa, amigos, está bien descrita en esta escena que nos presenta Apocalipsis. Esmirna, la época de la persecución contra la iglesia por parte del Imperio Romano. Pero encontramos que la historia avanzaría y ya en el mensaje a la tercera iglesia hay un mensaje de oscuridad, una iglesia que empieza a alejarse de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, una iglesia apóstata. Ustedes pueden leer allí el mensaje a Pérgamo. Sin embargo, aún en esa situación Dios tendría hijos y su iglesia seguiría siendo su iglesia. Dios seguiría llamando a sus hijos a ser fieles. Encontramos después en Tiatira una iglesia tolerante, ¿sí? Y esta tal vez sea una de las etapas más largas en la historia, más o menos desde el 538 hasta el 1517. La época también donde justamente el cuerno pequeño dominaría de una manera impresionante. El poder romano religioso se transformaría en un poder perseguidor y oscureció la tierra de la palabra de Dios. Pero luego encontramos una quinta etapa, la iglesia de Sardis, y aparece aquí la reforma protestante, donde muchos volvieron a la Biblia y volvieron a la fe en Jesucristo. Encontramos una sexta etapa representada por la iglesia de Filadelfia, donde volvería el amor fraternal, reviviría el amor por la palabra de Dios y por el estudio de las profecías. Y finalmente la séptima iglesia, la Odisea, pueblo juzgado, sería la iglesia del tiempo del juicio. Hasta el mismo nombre ya tiene connotación profética. Nosotros estudiamos en el libro de Daniel que el juicio comenzaría entonces en 1844 y que llegaría hasta el final. Por lo tanto, estamos en el tiempo de esta séptima iglesia. ¿Cuáles son las características que presenta? Tal vez materialismo, tal vez autosuficiencia, tal vez una cuestión de necesitar abrir el corazón al Señor. Este es el tiempo, amigos, donde tenemos que abrir el corazón a Jesús. Miren la profecía describiendo de una manera realmente exacta el diagnóstico de la iglesia a lo largo de la historia. Esto es palabra de Dios. ¿Qué más podemos aprender entonces? ¿Es importante ser parte de la iglesia de Cristo? Claro que sí. Tremendamente importante. Y vos y yo necesitamos ser parte de la iglesia de Jesús.
Descubrimos también que es importante creer en las promesas de Cristo. Cristo viene, va a venir, no se olvidó de su iglesia. Por lo tanto, tenemos que ser parte de su pueblo que se prepara. Y encontramos también, amigos, que hoy, no importa cuál sea nuestra situación, si vamos a Jesús, si nos arrepentimos, nuestra debilidad la entregamos en las manos de Dios, vos y yo podremos vencer, podremos ser vencedores con Jesucristo. ¡Qué maravilla! La palabra de Dios nos enseña, nos anima, nos muestra que podemos ser parte de su pueblo y podemos prepararnos porque Cristo viene pronto. ¿Cuál es el mensaje final que le deja Jesús a su iglesia y que se aplica a este tiempo? Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Jesús está bien cerquita. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La pregunta que te hago en esta hora, cerrando nuestro estudio, ¿le abriremos la puerta de nuestro corazón a Jesús? Te animo a abrir ese corazón, a abrir tu vida a Jesús y recibir todas las bendiciones que Él promete en su palabra. Te puedo contar que cuando era un adolescente empecé a estudiar Apocalipsis. Este libro me impactó, me llevó a ver a Jesús de una manera que no lo había podido ver hasta ese momento en mi vida. Y me llevó el estudio de Apocalipsis a entregarle completamente mi vida a Jesús. Tenía otros planes, sin embargo el Señor me llamó para poder predicar, para poder enseñar su palabra, y aquí estoy contándote cómo este libro me ayudó a mí, y estoy seguro que puede ayudarte a vos también. ¿Qué te parece si juntos abrimos el corazón y recibimos a Jesús en este momento? Te invito a prepararte para el siguiente estudio, donde vamos a seguir avanzando, vamos a ir Apocalipsis 4 al 7 y vamos a seguir profundizando entonces en la palabra de Dios. Recordá que tenemos materiales para ofrecerte, la serie de estudio de la fe de Jesús, la serie de estudio de Daniel y Apocalipsis. Sigamos estudiando la palabra juntos. Vamos a orar. Querido Padre, gracias Señor, porque has llamado a nuestro corazón. Nos has mostrado que tienes una iglesia, que siempre has tenido una iglesia a lo largo de la historia. Y que aunque hubo persecución, hubo oposición, hubo luchas y problemas internos, tú sigues teniendo una iglesia, Señor, que predica que muy pronto vendrás. Padre, queremos pedirte que podamos abrir el corazón, que podamos recibirte, y que al recibirte, Señor, puedas salvarnos, puedas transformarnos y puedas hacer mejor nuestra vida. Bendice a mi amigo, a mi amiga que sigue estos estudios, que pueda amar tu palabra y que pueda estudiarla con corazón sincero. Pido tus bendiciones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, nos encontramos en el próximo estudio. Seguí leyendo la palabra de Dios, seguí leyendo Daniel, Apocalipsis y profundizando, porque estas cosas verdaderamente traerán bendición a tu vida. Te mando un saludo, que Dios te guarde. Será hasta el próximo estudio. A tu puerta Cristo está. Ábrele, si le